Bueno, seguimos. Así es. Lo presentamos al economista Juan Cruz Lucero, que está con nosotros aquí en La Brújula. Ya ha venido en otra ocasión. Bienvenido otra vez, Juan Cruz. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. A ver, vamos a hablar de economía, que es para ponerse serios y es muy preocupante, pero antes una pregunta política. ¿Está contento Juan Cruz, no? Que es militante del kirchnerismo. La verdad que sí, una muy buena elección y creo que responde a la situación económica. Creo que no es posible diferenciar la situación económica que estamos viendo todos de la elección. Me parece que está muy relacionado. No hubo otro parámetro a la hora de elegir a Alberto Fernández y a Kicillof que la situación económica. Y me parece que es muy grave. Ese fue el parámetro de evaluación, lo que pesó en definitiva. Me parece que es cuando uno recorre el día a día, habla con comerciantes de la ciudad, con empresarios, con industriales en el conurbano, la situación económica es gravísima. Y ni hablar cuando habla con aquellos que viven de un salario, ustedes, nosotros, todos estamos pasándola muy mal. La gente votó con el bolsillo, o que sí. pensando en lo que le pasó en estos 4 años. Y sí, sobre todo a partir de 2018, ¿no? A partir de la crisis de 2018 fue muy grave la pérdida de poder adquisitivo, la aceleración de la inflación, y bueno, todo creo que... Aquel abril tan complicado que hubo, abril del 2018 para acá. Que arrancó en abril y terminó en septiembre la corrida. Sí. Donde se duplicó el valor del dólar, donde la inflación fue del 50%, y en general fue un pésimo año económico que sigue estando en una situación muy delicada. Las tarifas impagables. Ni hablar. Sí, claro, pero eso fue desde el principio, ¿no? Sí. El tema de esa crisis de abril, ¿se acuerdan cuando a veces uno pierde memoria, ¿no? Tenemos tantas crisis en la Argentina o tantas situaciones políticas complicadas. Fue cuando fue un fin de semana en donde no se sabía qué pasaba, si renunciaba todo el gabinete, si se iba a Marcos Peña, si lo echaban a Duhovne, ¿te acordás? Sí, sí. Que fue un fin de semana de confusión, bueno, después ratificó a todos. Se parecía que se ofrecía el Ministerio de Economía y nadie lo quería agarrar, una situación bastante compleja, parecía a lo que estamos viendo hoy en día. Bueno, y ahora, porque Macri dice, y bueno, esto es porque votaron a Alberto, porque votaron el regreso de los Kirchner. Sí, con mucha preocupación, la verdad he visto la conferencia porque uno esperaba un poco más de alguna explicación, medidas puntuales, alguna respuesta, y lo que encontramos fue eso. Alguna lectura más profunda de lo que pasó el domingo. Y hablar, fue enojarse con los votantes, digo, lo único que uno no debe hacer, digamos, si está en la función pública, es enojarse con lo que elige la gente, digo, por más que no le guste. Y creo que los problemas que estamos viviendo tienen que ver con el origen de este modelo. Nosotros lo hemos hablado acá, digo, cuando uno desregula la cuestión económica en términos generales, libera la entrada y salida de capitales especulativos, fomenta el endeudamiento de las familias y del Estado, ni hablar. Bueno, estas cuestiones nosotros las venimos señalando y terminan así. Lamentablemente, digo, es muy parecido a lo que pasó en el 2018 y volvemos a tener un impacto enorme. Pensemos que la devaluación es más del 30% en un día. Es muy grave. Creo que todavía no le damos dimensión porque digo, fue muy reciente y además y afecta... Pensar que, perdón, Juan Cruz, pensar que mucha gente votó a Macri, más allá de algunas cuestiones que tenían que ver con la corrupción kirchnerista, que eran muy, muy pesadas, porque Cristina no podía controlar la inflación, pero la inflación que vino fue mucho peor. Sí, creo que ahí hay una cuestión ideológica muy fuerte y un error de diagnóstico, las dos cuestiones. A mí me parece que la salida, que fue abrir las importaciones, subir la tasa de interés, lo que hicieron es matar la economía real. Digo, hoy la tasa está en el 75%. Si yo le doy a ustedes, no sé, 500.000 pesos, ¿qué negocio van a poner? Es imposible. La ponen en el banco, es mucho más redituable. Digo, y esa lógica hace que un país esté como está hoy. Digamos, no funciona la producción, no funcionan las ventas, digo, y en general no afecta solamente a los pequeños. Dice, bueno, las pymes están muy mal. 19.000 pymes menos entre 2015 y hoy día. Pero las grandes también le está yendo muy mal. Eso es lo raro de esta crisis, que le va mal a toda la economía. El tema es que falta mucho para octubre, falta más para diciembre. ¿Qué es lo que se hace ahora, digamos? ¿Qué es lo que debería hacer, ¿no? un presidente, no un candidato, un presidente con la responsabilidad que tiene? Bueno, ni hablar que estar encima de los problemas, claramente. Digo, no echar la culpa a nadie, sino hacerse cargo. Como bien señala, digo, tiene responsabilidades hasta el día de diciembre. Claro. Y a mí me parece que habría que tomar medidas de contención, sobre todo lo que tiene que ver con lo financiero, lo monetario, que es el problema que tenemos hoy, que hay que frenar. Esta escalada en el dólar, esta situación de enorme desconfianza. Ahora, el problema es que el gobierno viene teniendo problemas para resolver estos problemas desde el inicio. Claro, no es una cuestión de ahora que pasó. Claro, digo, echar la culpa a las elecciones me parece que es bastante infantil. ¿Debería seguir quemando reservas para que el dólar no aumente?
No, creo que debería tener políticas más consistentes, macroeconómicamente, que no lo está teniendo. Digo, hoy Argentina es un festival, sigue siendo un festival de la especulación, la bicicleta financiera. Claro. Digo, eso no puede ocurrir. No ocurre en ningún lugar del mundo. El presidente ayer mencionaba Chile, por ejemplo. Chile tiene control de capitales. Digo, no es que uno dice el cepo, no estamos hablando del cepo, estamos hablando de que los capitales financieros no vengan y se vayan cuando quieren, sino que estén un plazo de tiempo en el país, que vengan para inversiones productivas, no para especulación financiera. Digo, esas cuestiones pasan en todo lado del mundo. ¿Y Alberto pondría el cepo? No, yo no creo que Alberto ponga el cepo, porque creo que en términos generales, primero estamos en otro contexto, sí. Es un cambio bastante radical, pero además creo que no es la solución ahora. Digo, porque además el cepo lo que hace es frenar la entrada y la salida, digamos. Bueno, pero Cristina lo implementó eso. Sí, creo que en su momento fue una salida de urgencia que tuvo malos resultados. De hecho, con la gestión de Kicillof se empezó a abrir. Ustedes recordarán que del 2012-2013 era muy estricto y después se empezó a abrir. Digo, no son situaciones que resuelven los problemas estructurales, claramente, y lo que tenemos hoy en día es una situación mucho más compleja. Claro. Y esto también hay que decirlo, porque la situación de endeudamiento de la economía argentina pasó del 50-60 a casi el 100%. Y hoy hay que ver cómo quedan los números con una devaluación. Mañana se ha anunciado, mañana Macri daría una conferencia de prensa, o el equipo económico daría una conferencia de prensa anunciando medidas urgentes que tienen que ver con aumento en los planes sociales, en el valor, ¿no? Del salario básico también, suba del mínimo de ganancias, moratoria para las pymes. Bueno, no sé esto, ¿qué impacto tendrá? ¿Se servirá para algo? No, por supuesto, ¿o será que una gota en el mar? Es positivo que tome alguna medida. Ahora, tiene una lógica muy electoralista, digo, porque está tomando estas decisiones al calor de una situación, y hay que señalarlo. Digo, el gobierno dejó correr el dólar hasta casi la tarde, casi las 2 de la tarde. Y eso sí es preocupante, porque... Y digo, no hizo nada, el Banco Central no intervino ni con la tasa de interés, ni declarando el día previo alguna suerte de feriado cambiario para tratar de quitar las aguas, no hizo nada. Dejó que el dólar corriera y tocó el 65 pesos. Qué acto de irresponsabilidad. La verdad es que sí. Eso fue así. La verdad es que sí, no actuó, digo, eso se puede ver incluso en los grandes medios. Digo, no hubo actividad del Banco Central hasta que se intervino con, se dice, 150 millones de dólares. Digo, empezó a acomodar un poco y se estabilizó en estos niveles que son altísimos. Y hay que ver el impacto en precios de medicamentos, de alimentos, de combustible, de tarifas. Las tarifas están dolarizadas. Sí, hay muchas empresas que no saben dónde va a frenar el dólar. No hay precio, entonces no te venden. Y dicen, incluso hay negocios que han cerrado. Y como no podemos vender, cerramos la puerta hasta que el panorama aclare. Porque van a pérdidas si venden. Digamos, claro, o estafan, o sea, nadie le compra porque tienen precios exorbitantes. ¿Qué precio le ponen? O regalan lo que están vendiendo. Y lo peor de todo es que esto puede estar peor. Bueno, yo creo que hay que ser bastante cauto, no hay que ser alarmista, pero la situación estructural es bastante compleja. Nosotros estamos muy preocupados porque no vemos respuestas que ataquen estructuralmente los problemas, sino paliativos. Ajá. Digo, y esto es una lógica que viene teniendo el gobierno, sobre todo de cara a las elecciones. Acá no hay un intento de resolver estos problemas, sino de llegar a las elecciones de octubre competitivos, pero lo mismo hicieron con precios esenciales, por ejemplo. ¿Quién se acuerda de precios esenciales? Digo, hay un problema muy claro en la canasta básica y era un programa con fines electoralistas, no era para resolver el problema. Digo, y yo veo que esa situación se replica. Ojalá que haya anuncios que beneficien a los sectores, sobre todo a los más vulnerables, pero me parece que no hay, primero no hay tiempo para resolver estos problemas, porque estamos en 70 días, 75 días son las elecciones. Sí, también el tema de las PASO habrá que reverlo alguna vez, ¿no? Porque esto no se eligió nada y ahora acelera la crisis y digamos que la aguantamos todo, ¿no? Porque lo vacía de poder ya un presidente que tiene mucho menos poder que hace 3 días atrás. Ni hablar, ahí la pérdida de si se quiere, autoridad del presidente, pero es muy raro también lo que ha ocurrido. Digo, nadie esperaba un resultado tan contundente. Digo, las encuestas marcaban otra cosa. También es cierto, Juan Cruz, y me parece que es una reflexión que debemos hacer todos, hasta el más fanático kirchnerista sabe que esto no es magia. El 11 de diciembre, por más que asuma Alberto, esto no va a ser un jardín de rosas, va a estar muy complicada. No, ni hablar. Y de hecho se han encargado de hacer mención a esta situación. Digo, hay un deterioro social muy importante. Eso no se resuelve un día para el otro. Hay un esquema, si querés, macroeconómico, financiero muy complejo de desandar, que creo que todos los problemas tienen solución, pero bueno, son problemas muy profundos.
y que lógicamente todo lo que tenga que ver con la cuestión social, la pobreza, no se va a resolver de un día para otro. Por eso son procesos que tardan mucho tiempo y que dependen de que haya mayor puestos de trabajo, que la economía se reactive, que la industria vuelva a producir, que los comercios vuelvan a vender, y eso tarda un tiempo. ¿Debería cambiar el ministro de Economía? Yo creo que es difícil hoy en día, sobre todo porque el gobierno salió a ratificar a todos los ministros. El problema es que no tiene ministro de Economía el actual gobierno. Está separado y eso sí es un problema. Me parece que algún gesto debería dar, digo, no, acá no es que yo esté pidiendo una cabeza de nadie, ni mucho menos, pero sí tiene que dar gestos de mayor certidumbre, no solamente a los mercados, que es importante, sino a la sociedad. Eso es lo más importante. Sí, también Alberto debería decir quién va a ser su ministro de Economía, ¿no? Porque eso también daría alguna certidumbre hacia afuera y hacia adentro. Sí, no es lo mismo uno de la línea Kicillof que uno de la línea de Nielsen, ¿no? No, yo creo que eso responde a los tiempos de la campaña. Digo, hasta ahora, por lo menos hasta el domingo, no era candidato, era precandidato. Creo que todas esas cuestiones, incluso algunas medidas de política económica, de política social, etcétera, se van a tratar de, a lo largo de esta campaña, que sí ya, digamos, no es que la PASO no tenga peso, pero que es una elección general que ya define o podría llegar a definir el futuro presidente. Algunos propusieron, hay algunos dirigentes políticos que proponían una especie de pacto con Lavagna y decir, bueno, tienen que sentarse Macri y Alberto, llamarlo a Lavagna, que Lavagna se haga cargo de la economía en el último tramo del gobierno de Macri y en los primeros meses del gobierno de Alberto, como para darle justamente tranquilizar a los mercados, dar cierta... O sea, como un hilo conductor. Claro, un hilo conductor, un tipo que ha sido exitoso y es respetado por ambos bandos. Debería bajarse el de la candidatura. Lavagna. Esa es otra teoría que ahora te la cuento, pero digo, como para darle tranquilidad a los mercados y a la economía y dar cierta continuidad de un gobierno a otro, que sea el ministro de Economía. De economía. Sí, el ministro de Economía de consenso, ¿no? Del consenso entre Macri y Alberto, por llamarlo de alguna manera. ¿Eso cómo lo ves? Y ahora te cuento la otra teoría. A mí me parece que, digamos, lo más importante, más allá de los mercados, lo más importante es resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos argentinos. Por supuesto que hay una relación inteligente con el mundo, llámese los mercados, es importante. Pero lo más importante es lo que pasa en Argentina. A mí me parece que una de las cuestiones que detonó la crisis actual es que el gobierno el día viernes pasó encuestas, pasó números que los daban en paridad completa. Lo que ocurrió después fue que hubo una diferencia enorme, digo. De hecho hubo una encuestadora que estuvo muy cuestionada, que incluso renunció su titular a partir de estas cuestiones. Digo, en ese sentido, a mí lo que me parece es que los problemas deben ser resueltos para los ciudadanos argentinos. Obviamente que hay que negociar con el Fondo Monetario, con los grandes acreedores, etcétera, pero los problemas que tenemos que resolver son de los que viven acá. Que llevaría tranquilidad, ¿no sería Lavagna? Bueno, es posible. U otro. Sí, es posible. Yo con creo esa que credibilidad. Más allá de las personas, tiene que ver los programas, digamos. Un programa, anunciar las personas medidas. también son importantes, ¿no? No, ni hablar, digo, no es lo mismo. Digo, el gobierno tiene 4 años de gestión, un montón de gastos, no es lo mismo la palabra hoy de el actual gobierno que lo que era hace 6 meses o hace un año. Digo, cambia, obviamente, pero creo que es importante los programas y que sean sobre todo sustentables en el tiempo. No, vuelvo a lo anterior, que tiene que ver con lo político, no con la economía. Una estrategia y algo que sugirió algún operador político, le sugirió a altos mandos del PRO, lo cual hoy parece una locura, pero en la Argentina nada es una locura. Le dijeron, la única manera de evitar que vuelva el kirchnerismo al poder es que vos te bajes, Mauricio, y le digas a la gente que te votó, voten a Lavagna. Entonces con los votos que tiene Lavagna, más lo del PRO, más alguno que se puede rascar por ahí, forzás seguramente un balotaje, y ahí en el balotaje Lavagna, Alberto Fernández, gana Lavagna y evitás, vos te retirás de la política, pero evitás que vuelva Cristina. Bueno, no sé. Todo puede pasar, chicos. Todo puede pasar. En Argentina hemos visto todo. Yo nunca me hubiese imaginado que volvía Cristina y vuelve Cristina. Alberto ganó la Bueno, está bien. Alberto está Cristina. Sí, vos estás contento. Yo creo que es una manera de resolver todos estos problemas que nosotros venimos señalando hace 4 años. Y lamentablemente no nos equivocamos en los análisis que hacíamos. Claro. Bueno, si Susbieles llegara a ser intendente, ¿Lucero es el secretario de Economía? Primero hay que... Pero estás asesorando a... Primero hay que ganar en octubre. Está bien, pero tenés contacto con... Sí. Bueno. Puede ser una posibilidad. El Esandi de Susbieles sería. Bueno, ¿no? Por lo menos va a hablar. Bueno, y con Esandi, es claro. ¿Con Esandi cómo te llevas? ¿Lo conoces? No lo conozco. No lo conoces. Bueno, no sé quién es. Pero también es un economista respetado de la ciudad. Del CREVA. Sí. Del CREVA, economista del CREVA. De Sandy, digo. Sí.
que son rivales, ¿no? No, bueno, de hecho están haciendo algunos estudios interesantes. Porque vos sos del CEPA. Sí. ¿El CEPA es como un River Boca con el Creva? No. No. Nosotros, de hecho, tenemos más inserción nacional, digo, no. Está bien. Bueno, nada, ojalá que esto mejore porque estamos todos en el barco. Digo, hayamos votado a quien hayamos votado, nos guste quien nos guste, la situación es crítica y algunos la comparan, y esto también es una buena pregunta para el economista, como pregunta final, a la hiper del 89. Y otros te dicen, no, es el 2001. Bueno, cualquiera de esas dos crisis fueron tremendas para la Argentina, ¿no? ¿A vos a qué te suena? Yo no compararía, digo, son momentos históricos incluso diferentes, es otro mundo. Sí me parece que hay algunos problemas que pueden tener alguna similitud. Lo que más importante es tratar de llevar calma y cautela, digamos, porque la verdad es que el gobierno tiene posibilidades de hacer política económica en serio, contener esta situación, pese a que el daño de la devaluación, digo, ya está hecho, va a haber una transferencia a precio, combustible, alimentos, medicamentos, lo dijimos acá, y me parece que tiene herramientas, digo, ahora las tiene que implementar. Sí, claro. Y la persona que salió a hablar ayer, el presidente o como candidato, no es la persona que al menos podría resolver estos problemas con lo que dijo ayer el presidente. ¿no? Macri no tiene que hablar más como candidato, tiene que hablar como presidente. Sí, un presidente que tiene que dejar dentro de todo un país ordenado. ¿no? Sí, digo, es presidente hasta el 10 de diciembre, tiene que serlo. Tiene que serlo, por supuesto. Bajo, digamos, ante cualquier situación tiene que ser el presidente hasta ese momento. Y la verdad es que yo comparto con vos esa visión. Digo, a mí me preocupó mucho verlo de esa manera porque no solo no dio ninguna respuesta a los problemas que estaban ocurriendo en ese momento, sino que además se enojó con el electorado. Todo lo contrario. Sí, no pudo contener la bronca, evidentemente. ¿no? Evidentemente, pero... Dicen que su grupo más cercano se lo dijo después en una cena en Olivos. Mauricio, fue el Macri, no podés echar la culpa a la gente. Fue el Macri auténtico el que habló, sin asesoramiento. Digo, no. En carne viva, sí. En carne viva. Sí. Con brocas diciendo, bueno, ustedes eligieron esto, bánquensela. Sin caucheo. Bánquensela. Sí, eso es un poco peligroso también, plantear de que es el caos o lo que tenemos hoy, digo, no es nada sano para incluso la democracia. Porque la teoría del PRO es... El kirchnerismo es mala palabra en el exterior, en el kirchnerismo es populismo de izquierda, lo comparan con Venezuela y dicen cuando el poder, los mercados ven, los poderosos del mundo ven que está por volver al poder esa gente, ya le sueltan definitivamente la mano a la Argentina. Sí, bueno, es cierto, es también bastante irresponsable plantear que Argentina puede ser Venezuela cuando es imposible, cuando el kirchnerismo representa eso también, me parece que no hay riesgo de eso y además... los resultados electorales lo pusieron al propio gobierno en una situación realmente compleja, sobre todo cuando uno ve, sobre todo el 2016-2017, la deuda que emitió, cuáles eran los prospectos, hablaban de otra cosa. Ustedes recordarán que hablaban de un déficit bastante bajo, de una economía que exportaba. El propio gobierno decía eso cuando iba a tomar deuda. Hoy no puede decir que el caos o ello. Me parece que es muy irresponsable. Y lamentablemente, como bien señalá Germán, estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, la ciudadana de a pie, en este baile. Y hay cosas que no cambian, porque, sea Cristina, sea Macri, sea Alberto, hay cosas que en campaña muchas veces se dicen, pero después no se concretan. Lo que más... Hoy la inflación nos está matando, pero cuando tenemos épocas de un poco más de tranquilidad económica, el IVA sigue estando, ganancia sigue estando, nos matan con los impuestos, sean de centro izquierda o sean de derecha. Eso no lo ha cambiado ningún político. No, ni hablar, creo que ahí matan con los impuestos. La parte impositiva es una materia pendiente, obviamente. De hecho, Kicillof, que es posible que sea próximo gobernador, habló de esa cuestión, de la superposición de impuestos, de tener que eficientizar el cobro de tributos, hay un montón de cuestiones para hacer. Ahora, en general, cuando se habla de impuestos, muchos acusan a los impuestos por la situación económica, y la verdad es que, sobre todo el lado más liberal, la verdad es que no. El problema es que no hay plata en la calle, los comerciantes no venden, las industrias no producen, y el efecto de eso son los despidos, mayor debilidad en términos estructurales y en términos económicos.